Aquí comienza Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Mujeres Comunistas es parte de la formación y promoción de la participación política femenina. Conduce la comunicadora Simone Pavín. Buenas tardes a este nuevo capítulo de Mujeres Comunistas. Estamos ya en un quinto capítulo en el estudio con Nati Cuevas, concejala de Recoleta. Nati, ¿cómo estás? Hola Simone, muy bien. Hola a todas las que nos escuchan y todos también. Sí, también hay espacio para ellos. Oye, te veo con una taza de La Roja. Ah, sí. Sigue a La Roja, ¿cierto? Yo sé, yo me acuerdo que lo conversamos en un capítulo. Así es. Hoy día juega La Roja contra Uruguay. Sobre todo a la Roja femenina, que siento que hay una injusticia gigante en el desarrollo futbolístico entre hombres y mujeres que hay que reivindicar, sobre todo a las mujeres. Así que ahí estamos con La Roja. Hoy día juegan las mujeres a las 6:30, lo va a transmitir Muy bien. Chilevisión, así que atentas ahí. Bueno, Nati, hoy día vamos a estar conversando con algunas invitadas que tenemos respecto a mujeres y medios de comunicación. Muy bien, muy importante tema. Muy importante, queremos conocer, hay algunos proyectos que están siendo liderados por mujeres. Vamos a conversar también sobre la misoginia que hay en los medios de comunicación. Justamente tú hablabas un poquito de eso, por ejemplo, respecto quizás al periodismo deportivo. Vamos a hablar de fake news, eso va a estar muy entretenido. Y también sobre nuevas plataformas de información a través de las redes sociales. Por ahí se hablan de algunos noticieros a través de Instagram, por ejemplo. Así es. Y bueno, para conversar sobre todo esto, vamos a estar con una invitada en el estudio. Ella es periodista del diario El Siglo, Daniela Pizarro. Luego vamos a estar en un contacto telefónico con Margarita Pastene y con Danae Prado. Me imagino que tú ubicas a todas las compañeras que te nombré, Nati. Sí, tremendas dirigentes del Colegio Periodista. Y Danae también, que periodista también, que ha jugado un rol súper interesante en el mismo Colegio Periodista, en la Comisión de Género. Así que nos van a entregar hartos insumos de un debate tan importante y cultural muy, muy arraigado. Así que hay que hacer transformaciones en eso. Así que muy bien. Muy bien, vamos a tener un muy entretenido capítulo. Recuerda que puedes escucharnos a través de la www.radionuevomundo.cl y puedes vernos a través de Facebook Live en estos momentos. Y bien, vamos con nuestra cortina. En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Antes de presentar a nuestra invitada, algo importante, Nati, tampoco me lo preguntaste. Hoy día vamos a estar acompañadas musicalmente por una compositora chilena, Martina Lluvias. ¿La conoces? Hoy honestamente no. Ya, qué bueno, porque se la voy a querer presentar. Va a ser un descubrimiento. Y bien, ya estamos con ella. Aquí está, pueden verla por Facebook Live. Está Daniela Pizarro, periodista actualmente. Ella es periodista del diario El Siglo, que acaba de cumplir 79 años. Es colocolina, te lo aviso, aquí va ¿no? No, el 20 de octubre nos vamos a ver las caras. Pues hay algunas disputas. Ella también es consejera regional del Colegio Metropolitano de Periodistas. Dani, bienvenida. Gracias, Simo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Y Dani, cuéntame primero, desde El Siglo, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en el diario? Yo llegué al Siglo en el 2015. ¿Ya? A mediados del 2015 es una tremenda experiencia, es una gran escuela, es un gran desafío también, porque el Siglo está como arraigado a la gente como de mayor edad, al tema del impreso. Y nosotros llegamos como irrumpiendo un poco en el área digital con una web entretenida que abarque distintas temáticas, no solo el ámbito político, metimos también el tema del deporte, el tema de las mujeres, y también dándole una gran importancia al tema de las redes sociales. Tenemos Instagram, el canal de YouTube, Facebook, Twitter, que antes no estaban funcionando por esto que yo te digo, que era más que nada El Siglo, la gente lo relaciona al impreso, al diario, claro, al papel. Como que se modernizó ahora Claro, nosotros igual pasamos por un periodo complejo económicamente, tú sabes cómo es el tema de la hegemonía comunicacional. Exactamente. Que tuvimos que suspender la edición impresa, entonces ahí la web tomó un rol preponderante en la entrega de la información de nosotros. Ahora, claro, nosotros volvimos antes de semanario a ahora mensual,
pero la web es una herramienta muy potente y que cada día está creciendo más, sobre todo en el tema de las redes. Y tiene alta interacción, igual el siglo a través de Instagram. Nati, ¿tú lo sigues en Instagram? Sí, la verdad es que yo coincido con la Dani en este refresh que ha tenido el siglo, muy interesante porque claramente en este monopolio comunicacional tener una mirada de la izquierda no solamente histórica, sino que también muy vigente en los planteamientos de la contingencia de hoy es muy, muy valioso, sobre todo en esa izquierda que no tiene cabida precisamente en estos grandes monopolios de comunicación, que vamos a ver, bueno, más adelante el rol que también juegan con las mujeres. Creo que hacen, digamos, bloqueo a toda idea transformadora, por lo tanto, bueno, larga vida al siglo Vamos por los 80. Y es tremendo el trabajo que desarrolla el diario, en verdad, el semanario en este caso. Dani, desde tu experiencia trabajando en el diario, me imagino que has podido ir viendo siempre, mirando quizás otros medios que en estos momentos están siendo liderados por mujeres o algunos proyectos que te parezcan interesantes rescatar. Por ahí se sabe como que el Desconcierto está siendo dirigido por una mujer. ¿Qué nos puedes contar? También está siendo el de dirigido Clinic también, imagínate. Sí, hace poco tiempo, después de muchos años del Pato Fernández en la dirección. Bueno, el periodismo en general es una carrera, quizás es un oficio muy de mujeres. Siempre hay hartas mujeres, pero no así en la dirección de medios, ni en las editoriales, ni como editores de medios. Suele ocurrir, ¿o no? Suele ocurrir porque no son dueñas de los medios. Entonces, la mayoría de estos proyectos son a nivel comunal, a nivel universitario, a nivel regional y por supuesto que en el tema de la web. Hay, por ejemplo, no sé, hay un suplemento en el mostrador que se llama Braga, que utiliza estas temáticas con perspectiva de género. Sube la radio, que es una radio online también, como bien Sube famosa, la radio, sí, también es dirigida por un hombre, pero trata el tema de género como con harto énfasis. Sí, lo escucho. ¿Sí? Es una muy buena radio. Está el programa, hay unas emprendedoras en acción de Radio Lab y en general como que todos estos proyectos están en este ámbito porque por el mismo tema de la hegemonía de las comunicaciones que no... Sí, pues. ¿Tú no cabía estas cosas? ¿Crees tú que por lo mismo, donde hay pocas mujeres, digamos, en cargos como dirección, editoriales generales, hay temas que van quedando fuera? ¿Hay un sesgo ahí de género y temas que simplemente no se abordan o se abordan de una perspectiva, en el fondo, machista? Desde los hombres, claro. Es que eso es fundamental. Yo creo que el tratar de alcanzar los máximos espacios es una premisa que yo creo que de a poco se ha ido superando, pero es un tema que está al debe. O sea, lo vimos, por ejemplo, en el diario La Cuarta, que tenía el Bomba 4, que lo eliminó precisamente por esta cantidad de críticas y porque también llegaron mujeres a las tomas de poder en ese medio, que hicieron que incluso metieran un suplemento de mujeres y pudieran sacar como el ícono del sexismo en los medios. Qué impresentable, una portada de diario con Bomba 4, realmente impresionante. Oye, Dani, y por ejemplo, figuras, no sé, ¿te parece relevante que el Premio Nacional de Periodismo justamente de este año haya sido entregado a una mujer, Mónica González? El Premio Nacional de Periodismo a una mujer, Mónica González, bueno, yo creo que todo el mundo sabe la tremenda carrera que tiene ella. Cuéntanos un poquito, igual, quizás hay gente que no sabe. No sé, ella con la dirección de CIPER, que es un centro de investigación periodística que ha develado temas de corrupción, importantes temas políticos, el tema de la corrupción militar, el tema del caso Corpesca y un sinfín de casos y ella también ha sido, ha escrito libros en la promoción de los derechos humanos, también fue perseguida durante la dictadura. Yo creo que es muy importante y un reconocimiento también a la labor de las mujeres en este oficio, ¿no? Oye, yo leí en una biografía que leí de ella, que ella trabajó en el siglo en sus inicios. Sí. Qué interesante eso. Antes de los años 70, creo, 60-70. En sus orígenes, claro. Bueno, y también tenemos, por ejemplo, un espacio como este en la Radio Nuevo Mundo, Mujeres Comunistas, donde se busca justamente rescatar las voces de las mujeres desde la música hasta nuestras invitadas. Y bueno, en el deporte, lo comentábamos antes de comenzar el programa, también pasa eso un poco, ¿no? Que digamos, el periodismo deportivo está abocado a los hombres y la mujer siempre es como una figurita acompañante. Es un adorno. Que la mujer no puede hablar de fútbol. Bueno, aquí el periodismo de deporte es básicamente fútbol, porque no se habla de muchas cosas. Y tú ves las coberturas, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, las mujeres comentaban gimnasia, atletismo, como que no hacen otra cobertura. Ahora se supone que ya con esto del Mundial de Mujeres,
se dio como cabida a la voz de mujer, pero sigue siendo mínima. O sea, la liga chilena es cubierta solo por hombres. Claro. Y la mujer es el adorno, claro, como el show de goles, que llevaban una modelo como muy bonita para que entretuviera a todos los hombres que hablaban de fútbol. Entonces, claro, es una materia que también está muy al debe. Sigue siendo la voz masculina la preponderante en el tema del deporte. ¿Y será también, por ejemplo, en ese caso, es porque hay pocos espacios ocupados por mujeres en materia deportiva? Digamos, hay pocas mujeres periodistas. Claro, y el mundo del fútbol es un tabú igual. Además, puro hombre. O sea. Sí, mira, yo quería poner un tema, digamos, como más profundo respecto de los medios y su rol en la sociedad. Y bueno, de partida lo que dicen ustedes respecto del periodismo deportivo es absolutamente sexista y estereotipado, ¿no? Así como los hombres les gusta el deporte, a las mujeres vamos a ponerle toda la prensa, no sé, la prensa rosa, la prensa farándula. Entonces, también las comunicaciones reproducen permanentemente los estereotipos de género sobre qué es el ser hombre, fuerte, deportista, qué sé yo, versus el qué es ser mujer. Y la verdad es que ahí yo creo que es interesante, bueno, estamos en una radio, ustedes también son parte del circuito de las comunicaciones, obviamente en la resistencia, ¿no? Estamos en esta parada, pero... Nuestra trinchera... es la trinchera de lucha, pero creo que hay que buscar, hay que apelar a que los medios sean más responsables respecto de qué es lo que comunican y cómo también se ponen a disposición de la transformación y la búsqueda de la equidad de género como piso mínimo. Yo no olvido, a propósito de la bomba 4, lo quiero traspasar hacia los lamentables situaciones de violencia hacia las mujeres, en sus casos extremos como los femicidios, en donde yo no olvido una portada de la Cuarta, cuando dice, hizo anticucho con la polola, porque la mató. Entonces dice, atravesó fierro 18 a su amada. Eso... ¿Cuál es la intención de la Cuarta al mostrarnos? Es hacer una caricatura un poco irónica de la situación que es completamente terrible. No, es aberrante. Y vamos a estar profundizando sobre eso justamente, Dani, en nuestro contacto telefónico Nati, perdón. Con Danae Prado, justamente eso. Porque ella está a cargo de una revista feminista, vamos a hacerle todos esos planteamientos. Pero, Dani, recogiendo un poco lo que dice Natalia, para no confundirme. ¿Tú piensas que, por ejemplo, ese tipo de portadas, en el fondo, misóginas, machistas, excluyentes, horrorosas, son como estrategias comerciales? ¿Tú que trabajas desde un medio de comunicación, se te ocurriría usar alguna vez algo de ese tipo? No, para nada. Yo creo que claro, es una estrategia, bueno, por el público que tenía la Cuarta, porque básicamente esas portadas las tenían ellos. O sea, ha costado mucho, por ejemplo, que los medios se dejen de hablar de crimen pasional, que se hable de femicida, de femicidio. Esto de que la mujer encontraron muerta a una mujer, entonces como la mataron, claro. Que no es que se murió de la nada. Eso ha ido cambiando. Yo creo que en eso, claro, la Comisión de Género creó un observatorio de género para poder estar mirando estas conductas en los medios. Se han hecho manuales, bueno, del Ministerio de la Mujer, también de esta comisión, para erradicar todos estos estereotipos y que seguimos viendo. Por ejemplo, lo de Fernanda Maciel, lo que pasó con Nabila Rifo. Siguen existiendo estas coberturas morbosas y que claro, que venden porque hablan desde un lugar que en realidad yo creo que nadie se atrevería a hablar. Entonces, los medios lo hacen y con esto no es muy ético, pero sí vende. Y en esa, bueno, ya tocaste tema ético, hablemos un poquito de las fake news. Yo sé que tú nos traes algunos casos para conversar, que en el fondo la desinformación ha existido quizás siempre. Esta es una forma deliberada, ¿cierto?, de querer desinformar. ¿Qué impresión te deja a ti? ¿Cómo lidias con estos temas, casos emblemáticos? Sí, pues es que, bueno, los montajes y estas informaciones falsas no es algo nuevo, esto es algo que se ha hecho siempre. ¿No? Entonces, las plataformas digitales, claro, como tienen esta particularidad que llegan a un alto público, que es instantáneo, que es rápido, es como el escenario perfecto para divulgar en un minuto cosas falsas. Bueno, como te comentaba antes, hay una niña símbolo en el país por dentro de la política, porque más que nada estas fake news es para las campañas políticas, porque es más fácil hablar mal de un político que la gente tiene como una... Florecen en eso claro, época, digamos. Entonces,
la diputada Camila Vallejo, que se han dicho el tema del Audi, el tema de la concesión del aire acondicionado del papá y un sinfín de cosas, y hubo una muy muy fea que fue que se publicó en un supuesto medio español, que hablaba de que ella abogaba por el derecho a la pedofilia, ¿te acuerdas? Cuando Así es. A ese nivel. Claro. Oye, pero esto, ¿cómo nace? ¿Alguien elabora esta noticia? ¿Contacta a un editor amigo? Lo que pasa es que tienes muchas formas. Hay gente que en Photoshop se hace como una suerte de pantallazo, como que lo publicó, por decirte, Televisión Nacional, y se empieza a divulgar. En este caso fue un medio español que es ultraconservador y que se dedica a hacer este tipo de noticias falsas. Imagínate que el titular era diputada comunista defiende el derecho a la pedofilia. Y eso fue difundido por un panelista de la Radio Agricultura, Gonzalo de la Carrera. Entonces, aquí hubo una repercusión importante. Bueno, a él le llegó una querella por injurias que finalmente se perdió. Pero yo creo que hay que tener mucho ojo, la gente en lo que uno comparte en las redes sociales. Hay que ver el contenido. Bueno, casi siempre estos titulares son muy rimbombantes, muy impresionantes, porque tú decías, o sea, imagínate, tenéis que dudar un poco de ese... Ese sería como el gran tips, ¿no? Que uno tiene que dudar un poquito. Hay que dudar siempre, sobre todo cuando son, como te digo, estos titulares que son medios increíbles, y ahí la gente tiene que ir al portal de la noticia directo. O sea, me doy cuenta que se usa mucho en Facebook, ponte tú, que te tiran un titular así, como dices tú, rimbombante, para que uno haga clic, en el fondo estés sumando visitas al sitio web. Claro, y de repente la gente ni hace clic, y claro, lo comparte, se queda con eso. Lo comparte, entonces lo ideal es no compartirlo. Porque también, claro, los medios de comunicación ocupamos los Facebook, pero como para promocionar el contenido de tu web. Entonces siempre están linkeadas a una web real. Claro. Entonces, bueno, hay que tener como el ojo en esas cosas, el quién firma los artículos, como un poquito también de responsabilidad de la gente, y si darse cuenta que si es falso, no seguir compartiéndolo, porque ahí tú cortas la cadena. Oye, y ahí tocaste un tema importante, ¿la gente lee las noticias? Tú, la experiencia en el feedback que tienes del sitio web del diario, por ejemplo, ¿cuánto tiempo permanece en una nota? Bueno, hay una crisis de lectoría, la gente lee poco. Por ejemplo, en Facebook nosotros publicamos y generalmente la gente no hace clic en el link. La gente lee lo que tú, por ejemplo, el titular y la bajada y la foto, y comenta, porque la gente solo comenta respecto de eso. Incluso de repente hacen preguntas respecto de la nota que están desarrolladas en el cuerpo de la nota, pero como la gente no lo ve, no lo cliquea, claro, queda ahí. Los sitios digitales sí se leen, pero no tampoco, no tiene una gran lectoría tampoco. O sea, hay sitios que sí se disparan, no sé, los de noticias contingente, cooperativa, mall, esos claro. Sitios así tienen más. Oye, Nati, ¿hay alguna fake news tuya por ahí que espero que quieras no aclarar ahora? Espero que no, aparte que mi nombre como coincide con la animadora de televisión, a la humorista, ¿ya? En Google Alerts de repente me llegan unas noticias de ella y la gente cree que soy yo. Pero, a ver, yo en relación a eso creo que las fake news son un exceso de informativo. O sea, estamos en un mundo en donde ya la falta de información se transformó en otro problema, en el exceso de información y lo voy a decir de esta forma, en la existencia de información basura, que no sirve para nada, que efectivamente no tiene fuente, no tiene rigurosidad, no tiene medios de prueba, en fin, y que se transforman en redes, digamos, sociales de información, pero que construyen una realidad que no es tal. Entonces creo que por eso yo hablaba de que la palabra de la responsabilidad de las comunicaciones tiene mucho sentido para pensar una transformación precisamente de los medios, pero que tenga como componente principal la veracidad de los hechos, porque además, como en todo, las mujeres también nos vemos mucho más afectadas por esas situaciones. Y no es casual que se exponga nuestra vida personal mucho más que los hombres. Eso genera más morbo, como dice la Dani, se transforma en titulares de prensa sin mucho cuidado. Por lo tanto, creo que hay una delgada línea entre cómo trabajamos la responsabilidad y que eso también vaya de la mano con un interés de la gente, que efectivamente pueda eso hacer un enganche en la población, porque si le seguimos entregando farándula, si le seguimos entregando noticias sin argumentos propiamente tal, solamente por lo rimbombante que suena, finalmente estamos no cumpliendo el objetivo final, que es comunicar.
Dani, y bueno, y por suerte contamos con varias periodistas, mujeres responsables como la Dani aquí, medios responsables también como lo es El Siglo. ¿Nos podrías recomendar, Dani, quizá un par de medios más, ya sea radiales, que tú medios visites? amigos, El Medios Ciudadano, amigos, ¿ya? El Desconcierto, la Radio Nuevo Mundo, las radios por internet, como decía, la sube la radio, que me gusta la sube. Sí, bueno. Hay varios medios pequeños interesantes. Hay varios medios, en la revista de Frente. Súper, hay que buscar ahí por Google a todos nuestros buscar auditores. más, sí. Oye, vámonos a un corte musical, vamos a continuar conversando, de vuelta vamos a tener a Margarita Pastene. Vamos con esta compositora chilena para que, Nati, la conozcas y me digas si te gusta o no. Muy bien. Martina Lluvias, En mi bolsillo. Te propongo que viajemos donde sea. Formas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Ya estamos de vuelta a nuestro programa. Estamos hablando de mujeres y medios de comunicación. En este momento tenemos un contacto telefónico con la presidenta del Colegio de Periodistas, Margarita Pastene. Margarita, bienvenida a Mujeres Comunistas. Muchas gracias, Simone, muchas gracias por la invitación a Radio Nuevo Mundo y a quienes estén ahí en el estudio. Muchas gracias, Margarita. Está Daniela Pizarro, periodista del Siglo, y está la concejala de Recoleta, Natalia Cuevas, que quizás también te quieran hacer alguna pregunta. Estábamos conversando... Un abrazo para Natalia y para Daniela. Linda. Oiga, estábamos conversando sobre las fake news. ¿Es una moda? ¿Es una crisis ética periodística? Mira, ni moda ni crisis. Yo creo que las noticias falsas, yo prefiero hablar de noticias falsas y no de fake news, porque
Yo creo que eso, nosotros tenemos historia larga de cómo se han instalado la información falsa, titulares falsos, para encubrir ciertas cosas. Entonces aquí hay una especie de sacarle el bulto, de sacarle el cuerpo al bulto, digamos, en el sentido de decir, estamos hablando hoy día de algo nuevo que son las fake news. Yo pienso que no, es una palabra gringa que se instaló en el lenguaje hoy día de las redes sociales, etcétera, pero yo siento que la noticia falsa, aquella que nos hizo desdibujar la realidad del país por muchos años en los medios de comunicación de las grandes empresas comunicacionales, nos dejaron en una situación de indefensión como ciudadanía. Por lo tanto, yo siento que estas fake news que aparecen de pronto como para construir realidades casi como juego, me parecen a veces hasta medias inocentes respecto de lo que realmente vivimos nosotros con información de ocultamiento de la verdad. Margarita, ¿y a qué nos está llevando esta confusión entre mentira y verdad? Bueno, yo creo que lo peor que le puede pasar a la ciudadanía es que se instalen mentiras, construcciones de realidades que no son tales, porque eso hace que tengamos una frustración como sociedad, que tengamos una anulación de nuestra participación como actores claves, como bien dijo un sociólogo, Fernando Mírez, como actores sociales en movimiento, y en la medida que haya mayor ocultamiento de información o se planteen cuestiones que no son verdades, eso hace que también tengamos una sociedad bastante compleja y la complejidad no sería lo malo. Lo que sí es que estamos en una compleja situación política, social y cultural. Margarita, y en ese sentido el Colegio de Periodistas, ¿qué está pudiendo hacer al respecto? Y por otro lado, ¿qué pasa con el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación? Mira, yo creo que acá nosotros como Colegio de Periodistas hemos estado en varios frentes en el sentido de ver cómo reparamos lo que aconteció con los medios de comunicación en Chile, que ocultaron, que negaron, que tergiversaron, en una política comunicacional, yo diría, de miedo, de instalar un miedo y también de terror. Hablaba con una periodista joven hace algunos días y me decía, ¿por qué crees tú que pasaban estas cosas? Para mantener a la sociedad en un estado de angustia, de miedo y de terror. Pero nosotros por eso con el Colegio Periodista hemos estado permanentemente planteando, por ejemplo, lo que aconteció con los titulares, aquellos haciendo, ¿no es cierto?, un mea culpa también, porque no fuimos oportunos en reaccionar cuando volvió la democracia para haber pedido disculpas públicas a los medios de comunicación que transgredieron la verdad, y por eso que también cada vez que ocurre desde la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones algunos hechos, como por ejemplo que la tercera esté obligada por la Corte Suprema a pedir disculpas y no solo pedir disculpas, sino que a reparar la información de ocultamiento de una verdad y tergiversación, eso nosotros salimos de inmediato a decir, estas son las cosas que necesitamos para poder reconstruir nuestra historia y para poder reconstruir la memoria. El tema de la ética es algo obviamente que nos preocupa tremendamente, y precisamente nosotros tenemos ahora nuestro Congreso Nacional entre el 16 y 17 de noviembre en Antofagasta, donde nos vamos a congregar a hacer un análisis de nuestro código de ética, porque tenemos que incluir algunas cuestiones que no incorporamos en su oportunidad, como por ejemplo el tema de la violencia a las mujeres, el tema de las migraciones, de tal modo de que podamos interpelar a los periodistas y a las salas de prensa a ir generando discursos más armónicos a lo que nosotros consideramos debe ser una sociedad justa, democrática. Y por lo mismo también interpelamos a los códigos de ética de los medios de comunicación cada vez que ocurren cosas como las que han acontecido en el tema de violencia de género, en el tema de ocultamiento de la verdad, con el pueblo mapuche. Son cuestiones que a nosotros nos preocupan, y por eso que también ahora, por ejemplo, cuando aconteció lo de cuando los periodistas fueron atacados en la marcha por el cambio climático, nosotros también ahí dijimos cuánto se protege a los periodistas también en el ejercicio profesional cuando salen a la calle,
y no están expuestos a estas agresiones, que también sentimos que los medios como empresas, las grandes empresas de medios debieran de también tener una ética empresarial y proteger a sus trabajadores y trabajadoras. Usted, Margarita, ha hablado esto de regular el derecho a la comunicación en la Constitución. ¿Esto podría protegerlo de la manipulación de las noticias falsas? Yo creo que cuando nosotros planteamos el tema del derecho a la comunicación, lo vemos desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista de la responsabilidad de las empresas, del punto de vista de la responsabilidad de los periodistas y de la responsabilidad de las audiencias. Nosotros sentimos que aquí el empresariado tiene que tener una ética empresarial desde el punto de vista de ofrecer trabajo y espacios laborales adecuados, no como lo que está aconteciendo, por ejemplo, ahora con Radio Bio Bio, ¿no es cierto?, con horas extraordinarias, con horas que son inhumanas, con horas laborales inhumanas, y por lo tanto ahí nosotros cuando hablamos del derecho a la comunicación tendremos todo el derecho a la comunicación siempre que exista una plataforma, un sistema de información con medios públicos, medios comunitarios, medios locales, y por qué no los medios de las empresas, pero respetando, como digo, cuestiones laborales, los discursos, la protección a los periodistas, en fin. Y por otro lado, los periodistas también tenemos que ajustarnos, autorregularnos respecto de cómo construimos la información, porque el derecho a la comunicación necesita de información transparente, sólida, verdadera, y no instalar discursos que, por ejemplo, como el negacionismo, que nos hace mucho daño como país. Y a las audiencias, yo creo que aquí las audiencias, los públicos de medios, también tienen que ser más proactivos, más activos en reclamar su derecho a la comunicación, el derecho a la información, la libertad de expresión, y también interpelar a los medios cada vez que transgredan los pisos mínimos de ética. Sí, hubo un estudio, perdona Dani, cortito para decir entre medio nada más, un estudio que hizo Fucatel, donde dice que La Tercera justamente en el 30% de sus noticias usa esta práctica, por ejemplo, de no citar, no declarar las fuentes, sino que es como se dice que, asesores dijeron, claro, se supo que, es como... Bueno, es que ahí ahí hay dos cosas. Uno, ¿cuál es la línea editorial del medio? Si es ocultar permanentemente las fuentes para no tocar a nadie, y porque también piensa tú que aquí hay una combinación. Leí hace poco una entrevista a un gran periodista latinoamericano de la Fundación Gabriel García Márquez, en donde decía que los medios de comunicación solo se tienen que financiar mediante el pago que hacemos los públicos de medios, y no a través de la publicidad, porque ahí hay una especie de una débil línea, ¿no es cierto?, de que yo no cito esta fuente porque capaz que sea un avisador, y capaz claro, que esa empresa no quiera seguir avisando porque yo voy a develar tal fuente. En fin, o sea, ahí hay una cuestión también del negocio periodístico que es complejo, y por lo tanto siento que eso es una falta muy grave, siento yo, el no revelar las fuentes, y eso es parte de un ejercicio profesional ético, revelar permanentemente las fuentes. Otra cosa es que haya una línea editorial, como digo, que limite al periodista a entregar el dato correcto y preciso de la fuente consultada. Hola Margarita, por acá Daniela, ¿cómo está? Hola Daniela, qué gusto de oírte. Margarita, una pregunta. Estuvimos hablando de las noticias falsas, de esta difusión rápida que se hace a través de redes sociales, que en su mayoría son hechas por medios desconocidos, no por medios formales de comunicación, por gente anónima. Entonces, en ese marco, de repente el Colegio de Periodistas y el Tribunal de Ética están como con las manos atadas, y ahí viene la responsabilidad un poco de los usuarios. El colegio ha hecho varios talleres en algunos congresos en las regiones. ¿Cuál es la opinión del colegio respecto a esto? Mira, es que el tema es ese. De pronto la sociedad entera, nosotros, los ciudadanos, ciudadanas, tenemos hoy día acceso a crear y construir información y transmitirla libremente a través de las redes sociales, donde queramos. Eso es maravilloso, pero también ahí hay una cuestión en cómo estamos generando y construyendo un ser humano, ¿no es cierto?, respetuoso del otro,
en cómo podemos hacer conciencia de la importancia que tienen las comunicaciones y el daño que se hace cuando, no sé si por gusto, por intencionalidad, porque hay una idea política, ideológica detrás, para poder y construir esta información que es falsa y que mantiene a la ciudadanía en un estado de bastante incertidumbre. Yo siento que aquí hay mucho por hacer todavía. Hay países en Europa que han determinado, ¿no es cierto?, sancionar y prohibir este tipo de información, principalmente en el tema del negacionismo en Alemania, por ejemplo, pero ahí hay que, nosotros como asociación gremial, poco podemos hacer con las pocas herramientas que tenemos. Considera que la dictadura nos desprotegió en estricto rigor, nos sacó, digamos, de la tuición ética de la profesión, y por lo tanto tenemos que lograr influir de mejor manera, y por lo tanto, si no podemos todavía lograr que los periodistas trabajen apegados a un código de ética que tiene el colegio, si no todos los periodistas se colegian, si no todos los periodistas se sindicalizan para que se respeten sus derechos, es muy difícil también que nosotros podamos influir en una ciudadanía, o no digamos la ciudadanía, algunas personas que por alguna razón, que sería ya un análisis psicosocial de por qué inician y generan estas informaciones falsas que hacen bastante daño. Nati, tú tienes una pregunta. Hola Margarita, en primer lugar. Hola Nati. Gracias por acompañarnos esta tarde en Mujeres Comunistas. No, yo feliz, había estado feliz ahí en el estudio, pero no alcanzaba a llegar. Ay, qué bueno. Mira, yo creo desde mi punto de vista de que las fake news y la noticia falsa, ¿no? Como tú bien dices, lo comparto perfectamente y plenamente, esto no es nuevo. La dictadura en nuestro país creo que es un tremendo y doloroso ejemplo de cómo las noticias pueden ser una herramienta también de desinformación, los medios de prensa. Y en esa línea creo que es directamente proporcional el ejercicio de la democracia con la existencia de noticias falsas. O sea, a más baja democratización tanto de los medios como de la sociedad en su conjunto, hay más pie y más espacio para el desarrollo de esto. Entonces, mi pregunta, y yo creo que en los últimos años no es casual que las noticias falsas hayan tomado tanto espacio y escena pública, porque creo que hay una crisis democrática en nuestro país. Por lo tanto, ¿qué piensa el Colegio de Periodistas en este sentido? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cuál es la agenda que ustedes quieren impulsar precisamente respecto de una posible ley de medios? ¿Cómo poder incentivar una ley de medios que también incluso incorpore criterios de género, que es algo que abordamos en este programa, ¿no? ¿Cómo lo ha visto el Colegio de Periodistas? Mira, exactamente, qué bueno que me preguntas muy específicamente sobre eso, porque en el marco, lo que nosotros queremos, en primer lugar, es instalar el derecho a la comunicación en una nueva constitución. Chile necesita una nueva constitución para poder avanzar a una sociedad democrática, y eso lo sabemos todos. A partir de ese concepto de derecho a la comunicación, nosotros queremos que hayan marcos regulatorios en distintas etapas o de distintos niveles, digamos. Principalmente, por ejemplo, necesitamos una ley de medios que evite la concentración de los medios de comunicación, porque eso ha limitado el discurso. Hemos tenido un discurso hegemónico y los medios de comunicación que intentan, digamos, sobrevivir y que nos plantean propuestas distintas, informativas, apenas pueden sobrevivir, y eso, mira cómo han cerrado los medios de comunicación. El último fue Punto Final. No ha habido ninguna voluntad política por reconstruir los medios de comunicación que hubo antes de la dictadura y que hubo durante la dictadura para poder lograr la democracia. Eso es lo más dramático que le ha pasado a Chile. No puede ser que un medio de comunicación cierre por falta de apoyo, por falta de recursos, cuando estamos intentando construir democracia. Tal como tú decías, Natalia, sin duda que la mayor cantidad de voces, a más voces, más democracia. Y ese es el lema de nuestro Congreso en Antofagasta: más voces, más democracia. Queremos, entonces, en una ley de medios,
poner límite a las grandes empresas periodísticas que hoy concentran de manera política, ideológica, económica el discurso en nuestro país, y por otro lado respaldar a los medios de comunicación, a las iniciativas privadas, locales principalmente, y también plantear el apoyo a la generación de medios comunitarios, porque lo que hay hoy día es la nada misma y casi chiste. Las radios comunitarias, eso se transformó en cualquier cosa menos en lo que debiera ser una radio comunitaria, ¿no es cierto?, en el territorio, para poder que las personas, los niños, los jóvenes, etcétera, cuenten con un medio de comunicación y den a conocer su propia realidad. Y lo otro que nos importa mucho, y esta es una cuestión que también la hemos analizado, es el tema de los medios públicos. El Estado debe hacerse cargo de ofrecerle al país medios públicos, no estatales, pero sí públicos, de tal manera que podamos garantizar a la ciudadanía una cuestión de, digamos, de justicia respecto de lo que necesitamos como información en el día a día y en nuestra vida cotidiana. Margarita, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo. Yo sé que estabas muy ocupada, sin embargo, te diste el tiempo para conversar con nosotras. Muchas gracias por este espacio. A ver si que te tenemos próximamente en el estudio. Así es que invitadísima. Invitadísima. Muchas gracias. Gracias a Simón, a Natalia y a Daniela. Los abrazo a las tres. Un abrazo para ti. Mucho cariño. Muchas gracias. Espero verlas en el Congreso. Así es. Muy bien. Nos veremos. Muchas gracias. Chao, chao. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Y nos vamos brevemente, nuevamente con Martina Lluvias, Estos días. Su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Ya estamos de regreso conversando sobre mujeres y medios de comunicación. Vamos a ir de inmediato con nuestro segundo contacto telefónico. Vamos a conversar con la periodista Danae Prado. Ella actualmente es editora en Chile de la revista feminista Emancipa. Danae, bienvenida a Mujeres Comunistas. Hola Simón, ¿cómo estás?
buenas tardes. Buenas tardes, nos está acompañando aquí Danae, la periodista del siglo, Daniela Pizarro, y además la concejala de Recoleta, Natalia Cuevas. Hola, Danae. También te van a hacer preguntitas. Hola, Natalia, hola, Daniela. Hola. Danae, mira, hemos estado conversando bastante sobre mujeres y medios de comunicación, hemos ya pasado por el tema de las falsas noticias, estuvimos conversando también con Margarita Pastene y queríamos abordar contigo un poco el tema más desde la perspectiva de género, por ejemplo, la misoginia en los medios de comunicación y el rol de los medios para erradicar esta cultura machista y patriarcal. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, los medios de comunicación en Chile sabemos muchos, y la gente que escucha esta radio sobre todo, que tienen una alta concentración, ¿no? Y eso ayuda a que haya formas nocivas de ejercer el periodismo y de informar a las personas que se sigan reproduciendo. Entonces, porque es como casi imposible hacer una manera distinta de periodismo en los medios de comunicación más masivos. Entonces, eso se manifiesta de distintas maneras. Se manifiesta como la mujer está presentada en los medios de comunicación, tanto como noticia, como fuente de información, y también cómo se ejerce el periodismo desde el ser mujer, tanto desde las personas que están frente a pantalla o frente a micrófono o escribiendo las noticias, reporteando las noticias, o las personas que están conduciendo los medios de comunicación. En todos estos ámbitos que he mencionado se expresa el sexismo, misoginia y el machismo, y finalmente el patriarcado, que es el que impera en nuestra sociedad lamentablemente y alrededor del mundo. Y en Chile eso se manifiesta de diversas maneras. O sea, a través de los titulares que son violentos con las mujeres, pero también en otros temas que son menos evidentes, como por ejemplo la cantidad de mujeres que son utilizadas como fuente de información, como fuentes expertas. Cuando un periodista, ya sea hombre o mujer, le dan un tema a reportear, extrañamente elige a una mujer como fuente. Es súper difícil para los y las colegas encontrar expertos y expertas en particular. Generalmente se acude a las mismas fuentes que son los hombres, y así seguimos reproduciendo el machismo y el sexismo. Claro, se reproducen también los mismos puntos de vista, además. Se repiten eternamente los mismos puntos de vista. Somos pasa incluso que conocemos a las fuentes. O sea, esto que pasa con el señor, no recuerdo el nombre de pila, Lagos, con respecto a los terremotos, que ya parece un chiste que cada vez que hay un terremoto, él va a todos los matinales, todos los noticieros, ya sabemos quién va a ser la fuente, y eso es algo que no nos parece extraño a nosotros como auditores. Ya sabemos a quién van a entrevistar para ciertos temas, y nunca son mujeres. Y en esa decisión del periodista de elegir a una fuente, ya hay una decisión que está marcada por el sexismo. Y sabemos también las periodistas que cuando hay colegas que quieren plantear nombres nuevos, se les plantea que no, porque no las conocemos. Entonces es una espiral de la que finalmente nunca vamos a salir. Frente a eso, las mujeres periodistas tratamos de hacer algo, ¿no? Aquí en particular, me imagino que quizás Margarita lo mencionó en la entrevista, existe desde el Colegio Periodista una comisión de género que derivó en un grupo grande de mujeres periodistas que estamos conectadas a través de un WhatsApp. Somos como 60 periodistas, y ahí una de las cosas que más se da es la de pedir fuentes, y eso a mí me pareció súper sintomático de lo que pasa en los medios, porque parece extraño que tengas que andar preguntando, oye, ¿alguien conoce una psicóloga? ¿Alguien conoce una economista? En la idea simplemente de poner la voz de mujeres hablando de temas expertos. Hace unos años, cuando yo trabajaba en el gobierno anterior, en el Ministerio de la Mujer, hicimos algunas iniciativas con mujeres periodistas para fomentar este tipo de cosas y ir rompiendo el machismo y el sexismo con el cual se presentan las mujeres en los medios. Y la editora de un matinal, de un canal nacional, planteaba una cosa que a ella le había parecido muy particular, y que era que dentro de los matinales, que son
la franja televisiva que más ven las mujeres en nuestro país, ella se dio cuenta que no había fuentes especializadas que fueran mujeres y que cuando se invitaba a mujeres a hablar, solamente se les invitaba a hablar de moda, de farándula o de astrología, a decir el horóscopo, ¿no? Claro. Entonces a ella le pareció eso muy extraño y ella empezó a proponer llevar mujeres a otros ámbitos. Uh-huh. Y bueno, quizás no se ha notado mucho en la pantalla, pero son pequeños esfuerzos que se tratan de hacer para ir rompiendo con esto. En ese sentido, ¿qué te parecen estos medios de comunicación que están siendo liderados por mujeres, como el caso que nos comentaba Dani, ¿cierto? El Desconcierto, el de Clinic. Yo sé que tú misma trabajas en un medio feminista, Emancipa. Háblanos un poquito de eso. Sí, yo creo que es súper importante lo que entrega Internet en este sentido, porque nos entrega una herramienta que, más allá de que no seamos adoradores de Internet o odiadores de Internet, en el sentido de que está todo intervenido por la CIA, como alguna gente plantea, de todas formas hay una democratización de los medios y nacen muchísimos medios de comunicación. Y entre ellos nacen muchos medios de comunicación feministas conformados solo por mujeres o conducidos por mujeres. Y eso hace que el periodismo le entrega al periodismo una perspectiva diferente, una perspectiva que ha estado siempre tapada, porque, repito, más allá de que el periodismo sea una profesión altamente feminizada, la perspectiva de las mujeres no es la que está expresada en los medios más grandes. Y con eso nacen entonces diversos medios de comunicación, como la revista de la cual yo participo, que se llama Revista Emancipa. Nosotros somos un medio feminista, llevamos 2 años existiendo, y surge de una conversación también virtual entre 3 amigas feministas que estamos en 3 espacios distintos, en 3 países diferentes. Revista Emancipa.org. Argentina y... ¿Sí? ¿Cómo? Revista Emancipa.org. Sí, .org. Nosotras vivimos las 3 en 3 países. Somos 2 chilenas y una paraguaya. Argentina, Paraguay y Chile están representados en la revista. Y nosotras nos dimos cuenta de la necesidad que teníamos al ir conversando como amigas también de ver esto plasmado en un medio de comunicación y que era difícil encontrarlo. Y así surge la idea de hacer este medio que se escribe desde estos 3 países, en el cual nosotras proponemos cada 2 meses un tema central y invitamos a mujeres de estos 3 países y también de otros países a veces a hablar sobre ese tema central. Danay, y no hemos encontrado con... ¿ya? Cuéntame. Eso, ¿qué enfoques han podido desarrollar? Justamente eso te quería preguntar, como para dar cuenta de esta diferencia. Claro, o sea, nos hemos dado cuenta primero a través de esto de los distintos momentos del feminismo en estos 3 países también. Y de que los 3 países tenemos historias distintas. Argentina, todos sabemos la historia del movimiento social que tiene, la reacción, lo que existe, por ejemplo, con el movimiento por el aborto que nace en Argentina hacia el mundo, por así decirlo. Lo que pasa en Chile nosotros lo sabemos, un país muy, muy neoliberal, y eso se manifiesta igual en un movimiento feminista y de mujeres que le ha costado surgir, como en otros países. Y Paraguay, un país con un movimiento feminista incipiente, histórico, largo, como todo. O sea, el movimiento de mujeres ha existido en todos los países, pero con distintos boom. Y de esa manera también se expresa en los artículos que nos llegan. Hemos hablado de todo, de sexualidad, de masturbación, de mujeres en política, de violencia contra las mujeres, etcétera. Cada 2 meses ponemos un tema y de manera abierta, a través de nuestras redes sociales, invitamos a escribir y nos llegan artículos y nosotros los publicamos. También así nos han llegado poemas, ilustraciones, canciones, nos han llegado distintos tipos de cosas, ya no solo artículos de opinión, que es con lo que nosotros partimos. Y eso nos habla de mujeres que quieren escribir y ser parte. Y también de distintos tipos de participación. Por ejemplo, en Argentina hay un gran movimiento de las mujeres que ejercen la prostitución,
o de las travestis. Y eso en otros países no está tan desarrollado, no está tan organizado. Entonces, de esa manera también podemos, como mujeres feministas, conocer otras perspectivas del feminismo, distintas. Danae, el feminismo no es uno solo. eso, ¿Sí? y justamente como para ir cerrando la entrevista, porque ya tenemos que cerrar el programa, ¿dónde te pueden escribir las mujeres que quieran interactuar o que quieran colaborar con este medio? A ver, déjame recordar el mail porque no me lo sé de memoria en este momento. Pero pueden entrar a revistaemancipa.org y ahí ¿Sí? contactarse directo con ustedes. Lo más rápido también es a través de las redes sociales, buscar en Facebook Revista Emancipa y en Instagram Emancipa Web, y ahí nos encuentran de inmediato. Y nuestro mail es emanciparevista@gmail.com. Se pueden mandar todos los artículos de lo que quieran, no solamente del tema central del mes. Genial. Dani, ya sabes, ahí puedes enviar artículos, Una columna. una columna. Danae, Gracias, te Danae. queremos agradecer. Gracias por habernos llamado. Muchas gracias y éxito con la revista. Vamos a estar pendientes de eso. Un abrazo. Gracias, chao. Nos quedamos sin tiempo, para variar, Nati, ya lo decías al inicio. Oye, yo simplemente quería agradecerle a Danae su punto de vista. Yo creo que no deja de ser valioso esta mirada de que la fuente de información, por lo tanto la fuente del saber, por lo tanto la fuente del poder, está muy masculinizado. Por lo tanto, es cierto que las mujeres estamos concebidas solo como un objeto, fundamentalmente en los medios de prensa, y ahí está el desafío de cómo los medios juegan un rol transformador para ir terminando con eso. Perfecto, agradecer. Daniela Pizarro, periodista del siglo. Muchas gracias, Dani, por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Se nos quedaron afuera un par de temas, yo lo sé, quizás para una próxima oportunidad. Muy bueno el tema, así Sí, que todo la hora nos van a tener que dar más ratito en la radio Nuevo Mundo. Claro. Exactamente, muchas gracias. Entonces, vamos con los créditos. Antes, recuerda que este programa lo puedes volver a escuchar los sábados a la 1 de la tarde, lo puedes volver a ver por streaming o las versiones podcast. Vamos a agradecer en producción a Matías Godoy, en conducción, cierto, Natalia Cuevas, Simone Pavín y controles Francisco Navarro. Muchas gracias. Chau. Chao, chao. Aquí termina Mujeres Comunistas, un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Condujo la comunicadora Simone Pavín. No te pierdas Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras, un espacio para la formación y promoción de la participación política femenina. Te esperamos cada martes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo.